en alto, preséntenlo delante del Señor y díganle: Señor, aquí está en fe nuestra siembra. Y sabemos, Señor, porque tu palabra lo dice, que todo lo que sembramos, Señor, en el reino es prosperado al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Señor, yo declaro esa prosperidad, esa multiplicación en las manos de todos aquellos que en adoración y en fe, Señor, siembran esa semilla en esta casa en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar. Pueden pasar. Y mientras que están pasando, yo les voy a estar hablando de otras cositas. Amén. Quiero darles la bienvenida a todos. Pasen, no hay problema. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes que están con nosotros en esta mañana. Así como también quiero darles la bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la transmisión. Amén. Quiero que sepan que esta es su casa, que nos honra el que ustedes consideren esta su casa. Ok. Y entonces también les voy a dar unos cuantos anuncios que tienen que ver con lo que tenemos para esta semana. Pero quiero comenzar por decirles que hoy comemos, hoy celebramos, hoy vamos. ¿Qué pasó pues? ¿No quieren comer? Si no quieren comer, más comida para nosotros, ¿no? Ok, hoy tenemos nuestra fiesta de fin de año y también vamos a aprovechar a celebrar los que cumplen en octubre, noviembre y diciembre, que es el último trimestre. Y queremos que sepan que hoy, específicamente hoy, nuestro hermano Juan, ¿qué se hizo Juan? Está cumpliendo años. ¿Dónde está Juan? Juan, ¿dónde está? Se escondió, está cumpliendo como 70 años de edad, me dicen por ahí. Ok, rápidamente. Ahí está Juan, está cumpliendo 70 años hoy. Bueno, esas son las notas alegres, ¿no? Como una nota triste, quiero que la congregación sepa que nuestro hermano Gustavo Salgado, él durante muchos años fue parte de nuestra congregación y creo que hace más de 5 años, creo que él regresó a su país natal, Honduras. Su esposa Rita estaba aquí, ella iba y venía por cuestiones de visa y demás, pero él pasó a estar con el Señor en esta semana que acaba de terminar. Entonces nuestro hermano, que ya era bastante avanzado en edad, está gozoso en el Señor. Amén. Así que cuando vean a la hermana Rita, que todavía está allá, cuando ella regrese, por favor, denle su sentido pésame. Amén. Ok, les recuerdo las actividades. Esta semana no hay clase de inglés, ya están de vacaciones hasta el mes de enero. Todos ustedes los que están tomando clase de inglés están de vacaciones. Ok, Arpas y Copas no está de vacaciones, sigue estando de vacaciones de lunes a viernes, 6 de la mañana. Esta semana, esta semana tenemos Arpas y Copas en la capilla también. Dije Arpas y Copas y dije altar en línea, ¿verdad? Fue el que me equivoqué. Altar en línea es, estoy diciendo las cosas en memoria y ya ustedes saben que a esta edad la memoria está en Victoria. Sí, está bien lejos por allá en Victoria. Así que corrijo. Altar en línea de lunes a viernes, 6 de la mañana, ¿sí? Y los jueves, 7:30 de la noche. Y Arpas y Copas los miércoles a las 7. Y esta semana tenemos Arpas y Copas. Cuando no vamos a tener Arpas y Copas va a ser el miércoles 24 y tampoco vamos a tener el miércoles 31 porque todo va a estar cerrado para otras cosas. Amén. Las demás actividades están en su boletín, ahí están presentes, por favor, llévenla a su casa y bueno, vamos entonces nosotros a pasar directamente a la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Amén. Bueno, un momentito aquí para ponerme al día con esto. Estamos tan agradecidos al Señor por la bendición que tenemos de estar en un lugar no tan frío. Ok, ¿qué tal si nos ponemos de pie y recitamos el lema de la casa? ¿Les parece? Conmigo, a la 1, a las 2, a las 3, 4, 5, 6. No, me. Amo esta palabra. Esta palabra me sana, me libera, me afirma. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino.
me hace sabio y transforma mi alma, me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a seguir con la serie y vamos a ver el capítulo 2. Pero antes de entrar de lleno con el tema que tenemos hoy, quiero que como parte de nuestra identidad sepan lo siguiente, ¿ok? Sobre todo porque en estos días me he encontrado con gente que, la misma congregación, que de alguna manera me han hecho saber que todavía no están claros con quiénes somos, ¿ok? Y quiero decirles lo siguiente: como organización nosotros pertenecemos a la Iglesia Metodista Libre y no hay que confundirla con la Iglesia Metodista Unida. Son dos cosas totalmente distintas. Nosotros somos parte de la Iglesia Metodista Libre y como tal creemos en el ministerio completo del Espíritu Santo, ¿ok? Creemos en el Espíritu Santo como el consolador que el Señor nos prometió en Juan 14, Juan 16, y es el que nos da el poder para ser testigos eficaces del Evangelio de Jesucristo. Amén. Creemos que Jesucristo es la única vía al Padre, que solamente a través de Él, como dice Juan 10, 7 y 9, es la única puerta de entrada que nos da acceso a la presencia del Padre. Creemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, tal como está escrito en Efesios 2:8, y creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo que crece y se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular sobre el cual todo el edificio que es su cuerpo se sostiene, como está escrito en Efesios 2:20. Creemos también en los 5 ministerios, o lo que se conoce por ahí como el ministerio quíntuple, y que fue mencionado por Pablo en Efesios 4, cuando menciona a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a los evangelistas y a los pastores. Amén. Y creemos que el Señor regresará pronto por segunda vez y para encontrarse con su cuerpo, que es la iglesia en los aires. Y en ese momento entonces, en un momento, para Él es un abrir y cerrar de ojos, se inaugurará el milenio, el prometido milenio aquí en la tierra, en donde Él será rey sobre toda la tierra. Amén. Se sentará en el trono allá en Jerusalén y todas las naciones vendrán y se postrarán delante de Él, las que sobrevivan, reconociendo que Él es el Señor. Amén. Ahora, como iglesia, como congregación, como parte de la Organización Metodista Libre, tenemos 5 valores. Escuchen bien esto. Tenemos 5 valores sobre los cuales nos manejamos, ¿verdad? La primera es santidad vivificante. ¿De acuerdo? Santidad vivificante. Y si usted no entiende lo que quiere decir eso quiere decir que estamos en constante santidad y buscamos crecer más todavía en santidad. Como está escrito en Apocalipsis, dice: el que sea santo, santifíquese más. ¿Ok? Esa santidad vivifica nuestro hombre interior. El segundo valor es que creemos en la justicia impulsada por el amor de Cristo, por el amor de Dios en nosotros. El tercer valor es la multiplicación también impulsada por Cristo Jesús. Él nos envió a hacer discípulos a todas las naciones. Creemos en la colaboración intercultural, es decir, como ustedes ven, en lo que es en este campus hay 5 santuarios, y en este campus, además de los americanos, los afroamericanos, también hay un ministerio que congrega a los chinos, otro que congrega a los coreanos y a nosotros los hispanos. Amén. Creemos en la colaboración intercultural y creemos en que toda revelación proviene de lo alto. Amén. ¿De acuerdo? La revelación que proviene de Dios. Y nuestra visión como casa espiritual, aquí dentro, la iglesia hispana, es bien sencilla: cumplir con la gran comisión, obedeciendo el gran mandamiento. ¿Cuál es la gran comisión? Usted lo encuentra en Mateo 28, versos 19 y 20. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y proclamando el Evangelio hasta el regreso de Cristo Jesús. Y el gran mandamiento lo encuentra ustedes también en Mateo, pero capítulo 22 y versos 39, donde dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Es el segundo mandamiento en importancia. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que nuestra visión se resume, es mucho más larga, pero aquí, para ponérselas bien sencillas, es cumplir con la gran comisión, cumplir con el gran mandamiento. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Ok, dicho eso, hoy vamos a ver un breve repaso, cosa que también hago para los que nos visitan por primera vez o que se están conectando en las redes por primera vez, para que tengan una idea de lo que estamos enseñando, ya que nosotros lo hacemos por series, ¿verdad?
y para refrescarle a los que están aquí, que no se acuerdan por dónde vamos, a los que son de la casa. Amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de cómo se llama la serie que estamos siguiendo? A los que cruzan ríos. Amén. Y esa serie se basa en la carta que fue escrita a los hebreos, la epístola a los hebreos. Y aunque el título de esta serie le suene extraño, tiene mucha relevancia con el nombre del libro. Me refiero a los que cruzan ríos. Eso tiene mucha relevancia con el título del libro. ¿Por qué? Bueno, porque como les dije hace 3 semanas atrás, Abraham, antes de ser conocido como Abraham el hebreo, era conocido como Abraham el caldeo o el acadio. Eso fue antes de que Dios se le manifestara en Génesis 12 y le diera la visión de ir a una tierra que fluía leche y miel, y en donde él iba a prosperar su descendencia, y en donde todas las familias de la tierra serían bendecidas en su simiente. Él estaba en Ur de los Caldeos. Eso es la antigua Mesopotamia. Hoy en día está ubicado entre Irak, Irán, por ahí, por esa zona en el Medio Oriente. Y el Señor entonces le da una visión, y él tiene que, para llegar a la tierra prometida, tiene que cruzar un río, que es el río Éufrates. Y el río Éufrates es mencionado en la Biblia con mucha importancia. Hay 4 ríos que se mencionan nada más comenzando la palabra, que es en Génesis. Habla del Éufrates, habla del Tigris, habla del Pisón y habla de... ¿Cuál es el cuarto río? No me acuerdo el cuarto. ¿Cómo se llama el cuarto río? Bueno, son 4 los que hablan ahí. Hay 2 que han desaparecido del mapa, y actualmente el Éufrates, dicen, y se ve en las noticias, que se está secando. Pero Abraham tuvo que cruzar el Éufrates, que era un gran río en su tiempo. Y al él cruzar el río y llegar al otro lado, los habitantes del otro lado de las tierras de Canaán lo llamaron a él y a su familia que le seguían, y a todo lo que tenía, los llamaron los Ibrim. Okay, los Ibrim en hebreo, que significa los que cruzan río. Amén. Y esa ilustración o ese hecho yo lo usé para ilustrarles el hecho de que esta carta, que su significado realmente sería a los que cruzan, en este caso se refiere a aquellos judíos que cruzaron de la ley hacia la gracia. En otras palabras, los judíos que seguidores de la ley, que ahora creían en el Señor Jesucristo, cruzaron de la ley hacia la gracia. Cruzaron, y lo ilustro de esta manera, cruzaron una gran frontera, un gran río, de la ley a la gracia. Pero en ese momento esta carta a los hebreos fue escrito a ellos que cruzaron, porque estaban siendo tentados a regresarse a la ley. ¿Okay? Y entonces fue cuando les mostré ese versículo que está también en esa misma carta, en donde dice que nosotros, los que creemos, los que hemos cruzado, porque nosotros también, aunque no somos judíos de nacimiento, ¿verdad? Éramos gentiles de nacimiento, hemos cruzado la frontera y ahora estamos bajo la gracia que nos salva. Amén, ¿de acuerdo? Ya no somos la antigua criatura, ahora somos la nueva criatura, como nos llama Pablo en 2 Corintios 5:17. Ya no somos la vieja criatura, ahora somos la nueva criatura. ¿Ok? Entonces, me voy a saltar algunas cuantas cosas, pero que tiene que ver también con lo que hizo Abraham. Porque cuando Abraham llega a la tierra prometida, pasan 25 años desde esa primera visión. ¿Ok? Dice Génesis que él tenía 75 años cuando sale de Ur de los Caldeos y cruza hacia Canaán. Y pasaron 25 años, ¿ok? Él ya tenía 99 y su esposa Sara, pero él ya tenía 100 y su esposa Sara 99 cuando tiene su primer hijo, su primer descendiente, que fue Isaac. ¿Ok? No, tú no eres tan viejo. No es ese Isaac, es otro Isaac. ¿Ok? De acuerdo. La visión se cumplió 25 años después. Y durante todo ese tiempo Abraham le creyó a Dios, y dice la palabra que le fue contado por justicia, por su fe en Dios. Amén. Y eso vino a ser. Pero entonces en Génesis 12:2 dice que al cruzar el río, al entrar en la tierra, en esa tierra lo haría una nación grande, es decir, le daría una descendencia. Y es que el caso es que antes de cruzar el río, Sara no podía concebir. Eran nada más él y Sara. Pero al cruzar el río y al pasar el tiempo,
Dios obró el milagro, le regeneró a Sara, que ya tenía 99 años, todo su interior, literalmente, y ella pudo quedar en estado y dar a luz a Isaac. Y el Señor le dijo, haré engrandecer tu nombre, le cambió el nombre, de Abraham, que significa padre enaltecido, eso sí está en la pantalla creo, de Abraham, que es padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes. Y lo único que hizo Dios allí fue agregarle una letra al nombre de Abraham. Esto también está en pantalla, por favor, creo que es el anterior. Ahí lo puse en el cuadrito rojo, ¿verdad? Aquí está Abraham y aquí está el nombre Abraham. Lo que le añadió fue esa quinta letra del alfabeto hebreo, del alefato, que es la letra Hei. Y como ustedes saben, la mayoría de ustedes saben, el número 5 es ¿qué? Gracia. Gracia. Cuando Dios le cambia el nombre, que fue unos versículos antes, en Génesis 17, antes de que ya viniera el Señor y le dijera el año que viene, en un capítulo antes, porque en Génesis 18 dice, el año que viene Sara va a tener un hijo. El Señor le cambia el nombre. Él antes era, el nombre que antes tenía, Padre enaltecido, era un nombre cultural, pagano. Pero cuando Dios le cambia el nombre, le da un nombre de pacto. Este es mi pacto contigo. Ahora serás llamado Abraham, padre de multitudes. Y le metió esa letra en medio de su nombre, mostrando, queriendo decir con eso, aquí tienes la gracia que te habilita para ser padre de una muchedumbre, padre de multitudes. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ese es un pequeño detalle que la gente pasa por alto, los estudiosos pasan por alto cuando hablan del pacto que el Señor estableció con Abraham. Normalmente se fijan en ¿qué? En la circuncisión. Cada vez que hablan del pacto con Abraham, ¿qué es lo que sale a relucir? La circuncisión como prueba del pacto. Pero es que había una prueba antes de la circuncisión. Y fue el cambio de nombre. Como abuelo nuevo, me distrae mi nieto. ¿Verdad que es hermoso? ¿Eh? Es hermoso. ¿Ok? Ahora, todo esto que sucede con Abraham y que después de 4000 años nos vino a bendecir a nosotros, sucede porque Abraham obedece a la visión, cruza el río y toda la promesa de Dios se cumple en él. Usted y yo hoy somos una nación bendecida, somos simiente santa, como lo dice Pedro en 1 de Pedro, real sacerdocio, nación santa, somos simiente santa porque Abraham fue obediente y cruzó el río. Amén. Y como le escribió el autor de Hebreo a los hebreos, en el capítulo 10 y verso 39, nosotros también somos los que no retrocedemos en nuestra fe. Amén. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Me están siguiendo en lo que estamos hablando? ¿Ok? Ahora, algo de esto fue lo que les hablé en el primer capítulo. Y lo que establecimos ahí fue la supremacía en el primer capítulo de Cristo. Si ustedes leen el capítulo 1, ¿cuántos han leído el capítulo 1 de Hebreo? ¿Cuántos han leído el capítulo 1 de Hebreo? Bien pocos. Les recomiendo que por favor lo lean. Si no, ¿cómo van a seguir con las enseñanzas tan llenas de revelación, tan ricas? Si no saben de lo que estamos hablando, dicen, ¿de qué está hablando? Algún día llegarán al cielo y el autor de Hebreo le va a preguntar, oye, ¿leíste mi carta? Y dice, no, ¿quién eres tú? O sea, por favor, ¿ok? Bueno, lean la palabra y entenderán. En el primer capítulo lo que establecimos fue la supremacía de Cristo sobre los ángeles y sobre la creación. Y mi esposa, la siguiente semana, que fue el domingo pasado, afirmó lo que está en el primer capítulo, pues, que es la supremacía de Cristo sobre toda la creación. ¿Ok? Les quiero enseñar una palabra nueva en esta mañana. No es una palabra bíblica, es más bien una palabra académica. Es lo que se llama una perícopa. Se conoce como una perícopa. Es de origen griego y su significado académico está en la pantalla, una unidad literaria dentro de un texto bíblico. ¿Ok? Perícopa. ¿Están viendo? Sí, ok. Esa es una palabra académica, no es bíblica. Pero eso es lo que quiere decir perícopa. Y como es
Y como es un concepto no solamente nuevo, sino muy largo para entender, se lo voy a poner más sencillo. Perícopa significa la idea principal contenida en un texto. ¿Ok? Es la idea principal. Así de sencillo es. Perícopa es la idea principal. Cuando estudiamos el primer capítulo, yo les dije que la perícopa que había en ese primer capítulo se extendía a través del capítulo 2, del 3 y hasta el 4, porque esos primeros 4 capítulos hablan básicamente de la supremacía de Cristo en todas las cosas. Preeminencia, superioridad, como usted lo quiera llamar, de Jesucristo. Y ese tema, en esos primeros 4 capítulos, forma un solo bloque, las cuales hemos estado hablando en este domingo y vamos a seguir hablando hoy también. ¿Ok? Ahora, este bloque de enseñanzas que va capítulo 1, 2, 3 y 4 también tiene lo que se llaman subperícopas, es decir, otros temas pero secundarios. Y es por eso que vamos yendo capítulo por capítulo para que ustedes puedan conocer los otros temas que están encerrados dentro de ellos. ¿Ok? Vamos a saltar unas cuantas aquí más para que avancemos. Bueno, solamente para que ustedes vean que los textos con los cuales el autor de Hebreos afirman la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Si nos salimos del libro de Hebreos, ¿verdad? Podemos irnos, por ejemplo, a Juan capítulo 1, versos 2 y 3 y lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, que dice que nuestro Señor es la palabra que existía en un principio con Dios. ¿Okay? Y que Dios creó todas las cosas por medio de la palabra que es nuestro Señor Jesucristo. También es conocido, depende de la versión que ustedes lean, como el verbo o el logos, y que nada fue creado sin él. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están los 3 al mismo nivel. ¿Okay? Ahora, usted quiere entender cómo es eso. Pues yo no se lo sé explicar, porque yo lo único que sé es creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en deidad, en poder, en grandeza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si usted quiere tratar de entenderlo mejor, eso lo vamos a entender cuando lleguemos al cielo completamente. Piensen usted, Pablo dice que usted es un espíritu que tiene un alma y un cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Usted es tripartito. Bueno, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza es porque Dios también es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. ¿Okay? Tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Okay? Y el Hijo fue el que tomó cuerpo y se manifestó en medio de nosotros. ¿De acuerdo? Okay. Ahora, en Juan 3:17, en la Biblia textual dice, porque Dios no envió al mundo a su Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿De acuerdo? Eso nos habla de que, oye, el Señor es lo máximo aquí. ¿De acuerdo? Y en Hebreos 4:12, un poquito más adelante, en la Nueva Traducción Viviente dice que, perdón, en Hebreos no, en Hechos 4:12, vemos a Pedro diciéndole a los sacerdotes y al Sanedrín que los estaban cuestionando y que les estaban diciendo que abandonaran la enseñanza de Jesucristo. Él dijo, no podemos hacer eso, no podemos negar lo que hemos visto y oído. Es más, le dijo, en ningún otro hay salvación, porque Dios no nos ha dado otro nombre bajo el cielo mediante el cual nosotros podamos ser salvos. ¿Ok? Entonces, usted puede invocar al que usted quiera, pero si no invoca a Jesucristo, usted no es salvo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver una de esas subperícopas que se encuentra en el capítulo 2 y que tiene que ver con esta salvación. Por eso el tema de hoy lo titulé Una salvación tan grande. Y el texto base está en ese capítulo 2, versículos 2 y 3. Vamos a leerla en la Biblia textual primero. Ponla en pantalla, por favor. La Biblia, Hebreos 2, 2 y 3. Te va a dar chasecito mientras yo tomo agua. Ok, ahí lo tienes. Ok. Ups. Fue el micrófono, ok. Dice así en la Biblia textual, porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Voy a detener un momentito ahí. Reparen en lo que está diciendo en esas 2 primeras líneas. Dice, si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme, en otras palabras, la revelación, acuérdense que Hebreos 1 comienza diciendo, en el pasado Dios nos habló por medio de profetas, pero en este tiempo nos está hablando por medio de el Hijo. Okay.
Entonces, en el capítulo 2 y verso 2, él dice, si la palabra que hablaron estos profetas, que les fue entregada por medio de ángeles, acuérdense que la ley fue entregada, o por lo menos dice así en la tradición, que se le entregaron, fueron entregadas por ángeles a Moisés allá arriba, en el monte. Si la palabra de ellos, que fue entregada por ellos, fue firme, ¿okay? Está haciendo una distinción claramente. Y toda transgresión y desobediencia a esa palabra que fue entregada por ángel recibió justa retribución. Aquí viene la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande, la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, no fue confirmada por los que los oyeron? O sea, por los discípulos, los que él tenía como sus discípulos. Ya no fue un ser sobrenatural, un ser invisible, un ser que se apareció solamente en la cima de un monte. No, está hablando de que el mismo Dios se hizo carne, se hizo hombre, caminó entre nosotros y habló. Él era la palabra encarnada y nos dio la verdad acerca de una salvación tan grande. Entonces dice, si entiendan el énfasis que está poniendo. Si lo que hablaron estos ángeles, estos seres invisibles, esa palabra fue afirmada, fue confirmada, y la desobediencia a esa palabra recibió castigo, justo castigo, ¿cuánto más será el castigo para nosotros que hemos recibido la palabra de salvación de la misma fuente, del mismo Señor? Eso es lo que está diciendo allí. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, porque es mucho más claro. Dice, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido, siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que fue primeramente anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? ¿Se están dando cuenta? ¿Ok? Si aquellos que no vieron al Señor Jesús recibieron la palabra, pero la desobedecieron y fueron castigados, ¿cuánto más nosotros que la recibimos de parte del mismo Señor a través de sus discípulos, siendo Él manifestado en carne? Entonces, habiendo establecido la superioridad del Hijo, cuando comenzamos el capítulo 2, los encontramos con lo que uno puede llamar un conector, ¿ok? Un conector que está formado por tres palabras. Comienza el capítulo 2 diciendo, por lo cual. Si usted tiene la Reina Valera dirá, por tanto. Y si lo busca en la Nueva Traducción Viviente dirá, así que. ¿Ok? Esa conexión o ese conector lo que nos lleva es a la consecuencia lógica de lo que vimos en el capítulo 1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por lo tanto, por lo cual. Entonces lo que nos está diciendo es, te estoy llevando en la secuencia lógica de la consecuencia de no obedecer esa palabra. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, por lo cual, dice, debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas. ¿Por quiénes? Por usted y por mí. Lo que hemos escuchado de aquellos que caminaron con el Señor y que ha sido transmitido generación tras generación y que está plasmado en lo que nosotros conocemos como la Biblia, las Escrituras, ¿ok? Dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que andemos, y aquí uso una palabra que todos ustedes deben conocer, es a la deriva, andar a la deriva. ¿Por qué debemos prestar más atención a lo que en la Nueva Traducción Viviente se escribe como las verdades que hemos oído? Por el simple hecho de que antes Dios hablaba por medio de simples mortales, pero ahora es Dios mismo el que se apersonó y nos habló a través del Hijo. Lo hizo sin intermediarios. Dice Juan 1:14 que al Él caminar y transmitirnos estas verdades, contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y uno pudiese sentirse tentado a decir que, bueno, pero es que lo que escribieron estos discípulos, lo que escribieron estos hombres son eso, meros mortales, que son imperfectos como usted y yo, pecadores que también necesitaban la salvación, por lo cual ellos pudieron inferir en lo que ellos vieron, es decir, interpretar lo que ellos vieron y plasmarlo a su propia manera, ¿ok? Desde su contexto cultural.
Y por lo tanto, todo lo que ellos escribieron está sujeto a una interpretación que le dieron en ese contexto cultural. Pero cuando es Dios mismo el que se apersona y nos habla, se borra esa excusa. No fue que nos habló un hombre que recibió una revelación en una cueva. Nos lo habló directamente el mismo Dios hecho hombre. ¿Okay? Se hizo como nosotros y nos habló directamente. Nos habló las verdades del cielo. Y de hecho dijo, tengo muchas otras cosas más que decirles, pero no la pueden sobrellevar. Y en otro le dijo a Nicodemo, si te hablamos de las cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer las cosas celestiales si te las digo? ¿Ah? Entonces, en el capítulo 2 y versos 2, 3, en la Biblia textual, dice que habiendo sido proclamada la palabra por el mismo Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Y Pedro añade que el testimonio de Jesús es el Espíritu, eso no es Pedro, sino Apocalipsis añade que el Espíritu de Jesús es el Espíritu de la profecía. Y Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1 y verso 20, dice que ninguna profecía es de interpretación privada. En otras palabras, fue directamente dada por el Señor y lo que dice, eso es. Así que el error de infirieron, ellos lo interpretaron así, pero pueden estar equivocados. No, lo que vieron fue lo que escucharon, tal cual como está. ¿Ok? ¿Alguna vez usted ha estado en el mar o en un río flotando y se deja llevar por la corriente? Y cuando abre los ojos se da cuenta de, uy, estoy bien lejos. Eso es lo que se llama estar a la deriva. Y entonces para usted volver a la zona de seguridad, tiene que bracear bien duro, ¿verdad? Tiene que nadar y llega a la orilla jadeando. ¿Ok? Bueno, muchas veces pasa que por no prestar atención a las cosas que nos fueron dichas, nos estamos yendo a la deriva y no nos estamos dando cuenta. ¿Ok? Uno se aleja porque no le presta atención a la palabra ni a las cosas que están sucediendo alrededor de uno. Y cuando uno se da cuenta, puede ser que esté en un serio momento de peligro, lejos de la orilla. ¿Ok? Si usted no lee la palabra, si usted no tiene comunicación con Dios, si usted no mantiene una comunión íntima con Dios, usted corre el peligro. Y esto puede ocurrir por muchas razones, ¿ok? Pero usted corre el peligro de que se aleje. Y si usted es los que piensan y dicen, no, ya yo me leí la Biblia, ya me la conozco, no necesito escucharla más. O no, yo no necesito a la iglesia, yo solo con el Señor, usted está corriendo un serio peligro. ¿Ok? Usted está corriendo el peligro de alejarse de estas verdades. Y si se aleja, el peligro que le viene es terrible, ¿ok? Eso es lo que le pasa a una oveja cuando se a una oveja, esa. Eso pasa con una oveja cuando se aleja del rebaño. ¿Quién es la primera víctima? ¿Quién es la primera víctima del lobo? La que se aleja del rebaño. Por eso es que el buen pastor sale corriendo a buscarla porque sabe que está en peligro. A veces llega a tiempo, otras veces llega muy tarde. ¿Amén? Cuando uno se aleja del cuerpo, cuando uno deja de, y lo vamos a ver más adelante en Hebreos capítulo 12, cuando uno deja de congregarse, ese tipo de cosas ocurre. Y uno anda entonces a la deriva. Cuando usted deja de congregarse, y fíjese que es tan sutil, porque usted deja de congregarse por un tiempo, y ese por un tiempo se vuelve hábito. Se vuelve hábito. ¿Ok? Cuando uno deja de leer la palabra y se alimenta solamente de las opiniones de terceros, también se vuelve hábito. Porque la palabra nos habla a cada uno también directamente. Yo como hombre, yo me puedo equivocar. De hecho me equivoco, a veces los llamo por otros nombres, ¿verdad? Por ejemplo, a veces la interpretación que yo le doy a una cosa puede estar un poquito descentrado en lo que realmente es, ¿verdad? Pero si usted va y estudia la palabra y el Espíritu Santo le ilumina y dice, sí, él lo que quiso decir fue esto. ¿Ven? ¿De acuerdo? Cuando uno deja, por ejemplo, deja de orar, descuida la intimidad con el Padre Celestial y uno se llena de ansiedad
por lo que uno ve pasar en el mundo, es porque uno anda a la deriva. Porque el que anda centrado en Cristo siempre anda en la perfecta paz que sobrepasa todo entendimiento. Si usted ve la televisión hoy en día, están hablando de la Tercera Guerra Mundial, de que el rapto ya viene, de que ya se acaba el mundo, de que tiene que prepararse, comprarse. Si usted leyendo eso empieza a sentir, "Ay, es verdad, tengo que comprar, tengo que guardar, tengo que prepararme", usted no está en la paz de Cristo, usted se ha alejado de la verdad. ¿Ok? Entonces cuando uno deja de obedecer en lo muy pequeño, se enfría en lo grande y corre peligro. Entonces, como el texto, el versículo 1 del capítulo 2 dice, debemos de prestar mucha atención. Solícita atención, dice en la Biblia textual. Y prestar atención no es simplemente oír más, no es solamente escuchar mejor, es ser diligente, es poner cuidado, escuchar con intencionalidad. ¿Ok? ¿Sabían que hay gente que ama escuchar lo que ellos consideran una buena predicación, pero no aman la obediencia a lo que oyen? Solamente quieren escuchar cositas que les llamen la atención, pero lo más básico. ¿Ok? Eso pasaba en el tiempo de Pablo en Grecia. ¿Ok? En Hechos 17:21 dice la Nueva Traducción Viviente, dice que los atenienses, al igual que los extranjeros que estaban en Atenas, lo único que les gustaba pasar el tiempo era discutiendo las ideas más recientes. O sea, las cosas más nuevas. La Reina Valera dice que en ninguna otra cosa se interesaban sino en lo nuevo. Dime lo nuevo. Bueno, en Cristo muchos tienen esa actitud. No, ya yo me leí la palabra, yo sé lo que dice la palabra, dime la última revelación. Y se están olvidando del fundamento. Y cuando se dan cuenta, ¿qué pasa cuando uno no tiene el fundamento? Se cae. ¿Cierto? Bueno, eso pasa hoy en día. Segunda Timoteo 4:3, Pablo le dice, vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. ¿Sabes lo que es una fábula, no? Un mito, un cuento. La Nueva Traducción Viviente lo pone más difícil. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. El último chisme. Rechazarán, dice el versículo 4, la verdad e irán tras de mitos. Entonces, la pregunta que hace el autor es, ¿cómo escaparemos teniendo en poco una salvación tan grande? Si lo recibido antes por medio de ángeles tenía consecuencias cuando se desobedecía, ¿cómo escaparemos nosotros ante tal descuido? Porque lo que recibimos no fue cualquier mensaje. Recibimos el que es, el correcto, el que nos salva, el que nos sana, el que nos libera, el que nos garantiza un futuro en Dios. No es cualquier mensaje, la proclamó el mismo Señor. Y nos exhortó a permanecer en ella. Dice Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Me acabo de sentir tentado a preguntar cuántos discípulos tenemos aquí, pero no lo voy a hacer. Escucharon lo que dijo aquí, ¿verdad? Si verdaderamente permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Lo dijo el Señor Jesús. ¿Cuántos de verdad permanecen en su palabra? ¿Cuántos de verdad son sus discípulos? Es una pregunta retórica. En Lucas 6:46, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Ay. ¿Ah? ¿Cómo escaparemos nosotros una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros, habiendo recibido una salvación tan grande, si no hacemos lo que Él dice? Eso es lo que quiere decir ahí. Y a continuación de ese versículo de Lucas 6:46 da la parábola que es bien conocida por la mayoría de todos, y es la de los dos cimientos. ¿La han escuchado, verdad? ¿Cuántos han escuchado la parábola de los cimientos? Bueno, por si acaso, vamos a leerlas para que usted vea
lo importante que es estar afirmado en estas verdades. En el versículo 47 dice el Señor: les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza, eso está en la pantalla, gracias, y después la sigue. Versículo 48, es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. En otras palabras, estos son los que prestan solícita atención. Prestaron atención, se guían por la palabra escuchada, la aplican a su vida. Versículo 49. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimiento. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumbará como un montón de escombros. ¿Quiénes son esos? Aquellos que están a la deriva. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Por favor, despierten. La salvación, en el texto que estamos leyendo, lo llama salvación tan grande. Lo es porque primero lo proclamó el Señor. Así que no es chisme, no es fábula, no es mito. Viene del mismo Señor Jesucristo. En segundo lugar, lo confirmaron testigos que lo oyeron. Y en tercer lugar, Dios respaldó lo que escribieron esos testigos que lo vieron y lo escucharon con señales, prodigios, milagros y los dones del Espíritu Santo. Así que esa idea de que porque la gente secular, la gente que es anticristiana o anticristo o anti lo que sea, ellos dicen, pero es que fue escrita por hombres y uno lo puede interpretar como uno le dé la gana. No, hay una sola interpretación. ¿Okay? Vino de Dios. Así que no estamos agarrados a una idea bonita, ¿sabes? Estamos agarrados a una salvación anunciada por el Hijo y confirmada por el Padre. ¿Sí? Y por lo tanto, el llamado que nos hace el autor en el capítulo 2 es a anclarnos en ella y no retroceder. Afirmarnos en ella. ¿Okay? En las verdades escuchadas. Si te anclas en tu palabra, escúchalo, reténla y ponla por práctica. Acuérdense que la bendición no está en el oír, sino en el hacer. Obedece la palabra que has escuchado. Ánclate en la comunidad de los creyentes, ¿ok? No camines solo. El aislamiento acelera el que andes a la deriva. Dice Hebreos 10:25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. En tercer lugar, ánclate en la confesión. Si está frío, dilo. Si caíste, regresa, vuelve. Hoy es día de salvación. Hoy hay una oportunidad todavía. Dice 1 Juan 1:9, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso requiere que uno esté constantemente comparándose o reflejándose en lo que dice la palabra, a ver dónde ha fallado. Porque todos fallamos. ¿Okay? Quien no falla es Dios y su palabra. Enfócate en Cristo en cuarto lugar. No te concentres en tu fuerza, concéntrate en su grandeza. Hay un autor de apellido Newton, no me acuerdo cuál es su primer nombre, siglo, creo que fue 17, 18, que dijo: yo soy un gran pecador, pero yo tengo un gran redentor, se llama Cristo Jesús. ¿Ah? Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Siempre mantén tu mirada allá arriba donde está Cristo. Ahora, y esto que les voy a comentar es algo que es presente y hasta frecuente allá afuera, porque todos estamos sujetos
a ser engañados si no nos mantenemos firmes en la verdad. Todos los días recibimos bombardeos que tratan de alejarnos de la verdad. El diablo engañó a Eva y sigue tratando de engañar a toda la humanidad. Esa es la única arma que realmente tiene, el engaño, la mentira. ¿Ok? De hecho, la palabra dice que se disfraza como ángel de luz, pero no hay verdad en él. Pero uno de los debates que más fuerte tiene el mundo cristiano de hoy en día es a la idea de que uno, una vez salvo, siempre es salvo. Se llama salvo, siempre salvo. Y esa enseñanza se originó primero con un monje llamado Agustín en el siglo V, y más tarde fue reafirmada allá por el siglo XVI, creo que fue por el calvinismo, es decir, los bautistas. Y con el tiempo se popularizó en ciertos círculos como que entendiéndose que si confesaste una vez a Cristo, no importa cómo vivas el resto de tu vida, siempre serás salvo. ¿Okay? Por eso es que se llama salvo, siempre salvo. Pero la verdad es que esa es una distorsión de lo que dijo este monje en el siglo IV, porque él lo que quería decir, y que está escrito en latín, es que la perseverancia en la santidad es la que te mantiene salvo. ¿Okay? Lo llamó la perseverancia de los santos. ¿Okay? Y con la distorsión que vino, ¿verdad? Eso trajo mucho daño al cuerpo de Cristo, mucho daño a los creyentes, porque esa idea de que no importa lo que yo haga y cómo viva el resto de mis días, me va a mantener salvo, se ha usado como una licencia para pecar. De hecho, muchos dicen, bueno, hoy me voy a distraer, hoy me voy a dar el gusto y mañana me arrepiento. Y esa es una gran mentira, un gran engaño. Comenzando porque, ¿quién te garantiza que mañana amanezcas? Ayer mencionábamos de un hermano, no voy a decir su nombre, que que estuvo una noche compartiendo con un amigo de la iglesia y estaban todos bien. A la mañana siguiente, cuando lo fue a buscar su hijo, no se despertó. Se había muerto en la noche. Hermano creyente, pero no amaneció. Nadie tiene garantizado mañana. ¿Ok? Nadie tiene garantizado mañana. Y entonces esa idea de que una vez salvo, siempre salvo, lo único que ha hecho es sumergir al cuerpo de Cristo, o parte de ella, en una mediocridad espiritual grandísima. ¿Ok? La gente vive, no, bueno, sí, bueno, sí, está. La gente vive peleada con el prójimo, vive en adulterio, vive en fornicación, hay tantas cosas feas que viven y se alejan de las verdades que fueron escritas, se alejan de la santidad que Dios está demandando de cada uno de nosotros. ¿Okay? ¿Cómo se aclara esa verdad? ¿Cómo se vuelve al fundamento de esa verdad? Volviendo a las escrituras. Si tienes confusión en eso, bueno, es que Dios sabe que soy débil, Dios sabe que soy pecador. Sí, por eso fue que envió a su Hijo para librarte de eso. Vuelve a las escrituras. La escritura dice que la iglesia está fundamentada sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, con Cristo como la piedra fundamental, la piedra angular. ¿Ok? Y entre esos profetas, entre las enseñanzas de esos profetas, hay uno que merece que lo mencionen esta mañana, es de nombre Ezequiel. Y por 3 veces nos da advertencias directas acerca de vivir la vida como a nosotros nos parezca. ¿Ok? En esas 3 advertencias directas el Señor dice que si el justo se aparta y practica la maldad, morirá en su pecado. ¿Me escucharon? Morirá en su pecado. Vamos a leerlo. El primero Ezequiel 3:20. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque es bien clarita. Si los justos, eso quiere decir, en este contexto, los que han confesado a Cristo, si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso de los obstáculos que pongo en su camino, morirán. ¿Cuáles son los obstáculos que pone? La advertencia que está escrita en la palabra. O de algún hijo de Dios bien serio, sea predicador o no, que le dice, mira, estás caminando mal. Esos son los obstáculos que se le ponen en el camino. Dice que morirán. Y si tú no les adviertes, esto es lo que le está diciendo el profeta,
ellos morirán en sus pecados. ¿Morirán en qué? En su pecado. Si tú mueres en tu pecado, olvídate del cielo. Como dicen en Puerto Rico, no te vistas que no vas. Ezequiel 18:24, también una traducción viviente. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a no comportarse como los demás, y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas, escuchen bien, todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Eso me recuerda, siempre lo traigo a colación, lo que el Señor dijo en Mateo 7. En aquel día muchos vendrán diciendo, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Y el Señor les dice, nunca os conocí. Ezequiel 33:13 es la última. También nueva traducción viviente. Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia. Los destruiré por sus pecados. En otras palabras, confesaste a Cristo Jesús un día en tu vida, pero te desviaste, te fuiste a la deriva, viviste en pecado pensando que no, yo soy salvo. De hecho, te voy a decir una cosa, en ninguna parte de las Escrituras dice que nosotros tenemos que decir una oración de fe solamente y ser salvos. No lo dice. No está escrito así. Pero si tú crees que por haber dicho una confesión de fe, pasarte adelante y decir, pero saliste a seguir viviendo como vivías antes, si tú crees que estás salvo, estás bien equivocado. La palabra dice que morirás en tu camino. Así que a los que me están viendo por la transmisión y ustedes que están aquí presentes les digo lo siguiente: si no estás en paz con Dios, y cuando digo en paz con Dios quiero decir que andas en rectitud delante de Dios, reflexiona. Porque como te dije hace unos momentos, no tienes garantizado mañana. Reflexiona. Este momento para ti es momento de salvación si andas a la deriva. Dios te da una oportunidad de arrepentirte y de volverte a Él de todo corazón. No haciendo tu voluntad, sino buscando hacer la de Él. En cada uno de esos 3 versos que acabamos de leer, el Señor añadió que si el pecador se arrepintiera de sus pecados, le alcanzaría su misericordia. Y es que Dios no quiere que sigas en pecado. Por muy liviano que sea esa mancha que tú tienes en tu vestidura espiritual, Dios quiere que te liberes de ella, porque mancha es mancha. Y Dios demanda de sus santos que sus vestiduras sean blancas, resplandecientes, sin arrugas, sin manchas. Dice Pablo en 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, si tú estás a la deriva o realmente no estás seguro de estar en Cristo y en la salvación que Él nos ha propiciado, este es momento de ponerte a cuentas con Dios. Yo no voy a hacer un llamado a que tú pases adelante, yo no voy a decirte ven y confiesa a Cristo Jesús. No, ahí donde estás sentado, vamos a entrar un momento, unos minutos nada más, para que tú hables con Dios y le confieses a Él tus pecados y te arrepientas de ellos. Porque de nada te sirve venir aquí adelante lloroso y con las manos en alto si mañana vas a seguir viviendo como antes. Esto es algo entre tú y Dios. ¿Estamos claros? Inclinemos el rostro entonces. Inclinemos nuestros rostros. Dios hoy nos está dando un chance. Nos está dando una oportunidad. ¿La vas a aprovechar o la vas a desaprovechar? Habla con Dios. Comienza por decirle, Señor, te he fallado y me arrepiento. Por muy ligero que fuera, Señor, para ti pecado es pecado. No hay pecado más grande que otro. Pecado es pecado. Sea que fuera una mentirilla,
una mentira blanca, o fuera un asesinato, para ti pecado es pecado. Y me examino a tu luz, me examino a tu palabra y a la exhortación que se nos da en ese capítulo 2 de Hebreos, a no descuidar una salvación tan grande. Salvación que te costó mucho, Señor. Te costó tu propia vida. Háblale al Señor en esos términos y dile: Señor, me arrepiento. Y si es un pecado recurrente, si es un pecado en el cual constantemente estás cayendo a pesar de que tratas de no hacerlo, pídele ayuda al Señor. Dile, sé claro con el Señor. Señor, este pecado en el cual he tratado por todos los medios de evitarlo, de no caer, y siempre vuelvo a tropezar con él. Te ruego que me ayudes, que intervengas en mi vida, que me libres de esta adicción a este pecado. Solo tú tienes el poder de hacerlo. Aquí está mi disposición. Ayúdame tú, porque es muy fuerte esta atadura para yo solo romperla. En el poder de tu Espíritu, Señor, ayúdame. El Señor va a escuchar esa oración si la haces con sinceridad. El Señor te va a escuchar. Día de salvación es hoy. No esperes a mañana. Y pues bueno, mañana, como dicen algunos, mañana me arrepiento, hoy no, mañana, porque todavía quiero disfrutar un poquito. No te dejes engañar. Arrepiéntete hoy. ¿Nos ponemos de pie? Ahora quiero que empieces a darle gracias a Dios por esa salvación tan grande que te ha provisto. Empieza a decirle: gracias, Señor Dios. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que me has tenido. Gracias porque no me has dado la espalda. Al contrario, a pesar de mi desvío, tú has estado, Señor, esperando que yo regrese a ti. Y cada día que amanece es una muestra más de tu misericordia. Por lo tanto, gracias, Señor Dios. Gracias por tu amor tan grande. Padre, yo te quiero dar gracias por esta mañana. Esta enseñanza, Señor, ha sido dura, ha sido exhortativa, pero, Señor, ha sido tu verdad. Te ruego, Señor Dios, que esta palabra se asiente en el espíritu, en el corazón, en la mente de todos los que me han escuchado en esta mañana. Y les sirva, Señor, como un espejo, un reflejo, Señor, y ellos puedan examinarse a la luz de ella y ponerse a cuentas contigo, afirmándose nuevamente en tu palabra, guiados por tu Santo Espíritu, en el poder de tu Espíritu. Por lo demás, te doy gracias por sus vidas, los bendigo. Los declaro una bendición cuando entran a sus casas y cuando salen de sus casas, cuando se levantan y cuando se acuestan. Los declaro una bendición. Que la luz de Cristo, Señor Dios, no solamente alumbre su entendimiento, sino que sea una luz que brilla y que llame la atención de otros y que quieran saber de cuál es la relación que ellos tienen contigo. Y ellos puedan testificar con palabras sencillas que tú eres su Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, no se vayan corriendo porque nos están esperando allá en el 8114 para la celebración que tenemos en este día. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles, por favor. Nos vemos el miércoles.